Hemos tenido el privilegio, la oportunidad de hablar con el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, quien presenta esta novela, Tiempos Recios, que es una novela política, su regreso a la novela de la dictadura y de la política en América Latina. Y vamos a hablar hoy de literatura, de historia, vamos a hablar del Perú y, por supuesto, de política peruana. Maestro Mario Vargas Llosa, gracias por aceptar esta invitación. Pues nada, bienvenida a Madrid. Tiempos Recios es una novela sobre un hecho histórico, la implicación de los Estados Unidos en el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala y además probablemente en el asesinato del golpista. Para que nos entendamos, ¿estamos hablando de ficción o de realidad? Bueno, digamos, son ciertos en lo fundamental. En los detalles hay todavía pues mucha controversia, muchos mitos, muchas fantasías. Hay cosas sobre las que nunca, yo creo, se llegará a establecer una verdad. Por ejemplo, ¿quién y por qué mataron a Castillo Armas, el golpista que utilizó la CIA para sacar a Arbenz del gobierno? ¿Cuál fue exactamente la participación del generalísimo Trujillo en tanto el golpe contra Arbenz como en el asesinato de Castillo Armas? Se sabe que estuvo implicado, pero los detalles se desconocen y hay toda clase de mitos, de fantasías alrededor, ¿no? Y la historia lo lleva nuevamente, usted lo ha dicho, al Chivo, a ese personaje que ha sido tan fascinante para la literatura y tan tremendo para la historia y que ha sido probablemente... García. No, el Chivo, estoy hablando de Trujillo, de Trujillo, sí. De la fiesta del Chivo, y vuelve usted a la literatura del dictador, a la literatura de la dictadura, de la política. ¿Se siente pues cómodo ahí? Pues mire, a mí me ocurrió hace 3 años en la República Dominicana, en Santo Domingo. Había sido invitado a una cena multitudinaria, esas cenas a las que uno no debe asistir. Y al final de la cena, de pronto se me sienta un muchacho que yo conocía, lo había conocido hacía años, pero no lo había visto, no lo había vuelto a ver, que me dice: Mario, tengo una historia para ti. Y yo digo, Dios mío, qué horror, esas historias para mí que nunca escribo. Bueno. Y me cuenta algo que yo desconocía, cómo estuvo vinculado Trujillo tanto al golpe de Estado contra Arbenz como al asesinato de Castillo Armas. Yo desconocía completamente esta vinculación y entonces por curiosidad empecé a investigar y me encontré con que sí, hay muchos documentos que prueban que el generalísimo Trujillo ayudó a Castillo Armas, le dio dinero, le dio armas, dicen que hasta hombres armados para la rebelión contra Arbenz, y que después hubo una ruptura entre los dos, una ruptura que llevó al generalísimo Trujillo a enviar a Guatemala a su asesino favorito, que era Aves García, el jefe de inteligencia, ¿no? Y lo más curioso de todo, lo que quizá me intrigó más, es que la noche que asesinan a Castillo Armas, escapan de Guatemala en un avión privado Aves García y la amante de Castillo Armas, que se van a la República Dominicana, lo cual presupone que hay una involucración de algún tipo en el crimen, ¿no? De ambos. Ahora, ¿cuál es exactamente? Eso no se sabe. Sobre eso los historiadores discuten muchísimo, hay toda clase de fantasías al respecto. Bueno, eso pues deja de todas maneras un margen de acción muy grande a la fantasía de un novelista, la imaginación de un novelista. Entonces, aunque en mi novela yo he respetado, digamos, los hechos históricos esenciales, en los detalles sí me he tomado muchas libertades, ¿no? Libertades como insinuar que la muerte de Aves García en Haití pudo ser bueno, un montaje. Digamos,
Eso es lo que sostiene la ex amante de Castillo Armas, que Aves García está vivo, que se ha hecho una operación facial, que tiene pues 90 y pico de años, pero que ha conseguido escapar, digamos, a sus muchas víctimas que seguramente le hubieran tomado cuentas. Ella es la única que sostiene esta teoría y la noticia, digamos, más seria, que es la que fue linchado por los Tontón Macut de Papadoc en Haití, esa la da el propio Balaguer, cuando era presidente de la República Dominicana, lo fue 7 veces. Bueno, él escribe unas memorias en las que cuenta esta historia de la muerte de Aves García, que fue asesinado por los Tontón Macut, que había estado trabajando para Papadoc en Haití, y que, bueno, y esta tesis es corroborada por una evangelista norteamericana que al parecer era vecina de Aves García y que vio bajar a los Tontón Macut de estos camiones, matar a las gallinas, matar a los perros, matar a las sirvientas de la casa y finalmente matar a Aves García, matar a su mujer y a las 2 niñitas, ¿no?, que habían tenido. Bueno, esta digamos, teoría es la que está más afirmada. Ahora, hay el testimonio de esta señora, que la contradice totalmente, pero no muestra pues ella ninguna prueba al respecto, ¿no? Entonces, aunque yo dejo constancia de esta teoría que tiene la señora, la verdad es que no hay ninguna prueba que ella dé de que Aves García está vivo todavía, ¿no? Y la señora es un gran personaje en la historia. Es sí, claro. Miss Guatemala. Esta llamada Miss Guatemala, Marta Borrero. Que nunca lo fue. Que nunca lo fue. Era como usted la cuenta en la novela, y hay en la novela, no quiero hacer un spoiler, pero dicen que ella era muy bonita de joven, que era muy bonita, y que sedujo a Castillo Armas y a otras personas gracias a su belleza. Yo he conocido ya pues una señora muy mayor y quedan algunos restos de la belleza juvenil, pero es una persona muy, muy mayor ahora. Y además yo he borrado un poco las pistas, le he cambiado el nombre, he cambiado su paradero, he añadido muchos detalles a su biografía. Esas libertades que se toman los novelistas, porque nadie que lee una novela espera que una novela pues que esté basada en hechos puramente verdaderos, ¿no? Claro, que sea una investigación histórica. Pero sí es cierto que los Estados Unidos estuvieron detrás a partir de sobre eso no hay ninguna duda. ¿Qué es lo que hace? No hay ninguna duda. ¿Qué es lo que hace este publicista, que usted lo cuenta iniciando la novela, el publicista de la United Fruit, para que los Estados Unidos entiendan que lo que tienen que hacer es entrar a Guatemala? Bueno, hoy día se habla mucho de falsas verdades, de las fake news. Él desarrolla una operación que es absolutamente genial, montando una mentira, que el gobierno de Jacobo Arbenz estaba infiltrado por la Unión Soviética, que Guatemala la había convertido en la Unión Soviética poco menos que en un satélite, porque tenía mucho interés en apoderarse del Canal de Panamá. Bueno, esta fantasía es una fantasía que no tiene base ninguna en la realidad. No había un solo soviético en Guatemala en esa época. No había uno solo. Y la constitución que habían dado Arévalo y Arbenz prohibía a Guatemala tener relaciones diplomáticas con países socialistas o comunistas. O sea, pero lo que es extraordinario es que las fake news en este caso funcionaron. Y funcionaron a través de periódicos norteamericanos progresistas, no los periódicos reaccionarios, los periódicos más conservadores, no, esos periódicos que están dando hoy día una batalla muy valiente contra Trump, el New York Times, el Washington Post, Time Magazine. Este publicista consigue, gracias a sus relaciones con los dueños, que envíen reporteros a Guatemala, un país que hasta entonces probablemente ni siquiera sabían que existía, y entonces pues los orientan,
les presentan gente, les hacen hacer entrevistas y al final probablemente, y eso es lo peor, con muy buena fe, ellos dan realidad a esta fantasía de que Guatemala es un país infiltrado, que es un país que se ha convertido en un satélite soviético. Y entonces, esto lleva al gobierno norteamericano, el gobierno de Eisenhower, porque antes Truman, por ejemplo, Truman no quiso intervenir para nada en el gobierno de Arbenz. Pero el gobierno de Eisenhower es distinto. Nixon era el vicepresidente, los hermanos Dallas tenían el Ministerio de Relaciones Exteriores y la dirección de la CIA. Entonces, pues ellos sí, ellos deciden intervenir y montan una operación que derriba a un gobierno elegido democráticamente y un gobierno que además había pedido un mandato para hacer las reformas que Arbenz estaba haciendo. Ese hecho tuvo una enorme repercusión en América Latina. Yo lo recuerdo muy bien porque yo era estudiante universitario en esa época y las reformas que hacían democráticamente en Guatemala, pues a nosotros nos llenaron de mucha ilusión. Parecía que por fin se podía salir en América Latina del subdesarrollo a través de gobiernos democráticos, a través de reformas legales, es decir, en un clima de libertad. ¿Qué es lo que trató de hacer realmente Arbenz, ¿no? Esto fue cortado brutalmente con el golpe de Estado y yo creo que, hombre, como muchos, yo creo que en el Perú los sanmarquinos salimos a la calle a defender a Arbenz. En toda América Latina seguramente hubo manifestaciones de solidaridad con Arbenz, de rechazo a la intervención militar. Bueno, yo creo que cambió un poco el panorama de América Latina, ¿no? Creo que a partir de entonces vino un gran desencanto con la democracia, con Estados Unidos, y en gran parte el sueño, el paraíso comunista cobra una gran fuerza a partir de entonces y durante 50 años prácticamente paraliza el desarrollo y la democratización de América Latina, ¿no? Ahora lo oigo hablar sobre la emoción que generó la reforma, que generaron las reformas de Arbenz en Guatemala cuando usted era estudiante en la Universidad de San Marcos, y pienso si no es de alguna manera un corte de cuentas con esa efervescencia que tuvo usted por el socialismo. Yo creo que algo de eso hay seguramente, ¿no? Hubo una ilusión con los gobiernos tanto de Arévalo como de Jacobo Arbenz en Guatemala. Ellos se habían librado de una dictadura, la dictadura de Ubico, que había durado pues más de 13 años. Habían hecho elecciones libres. Arévalo fue muy prudente, no desafió abiertamente a los Estados Unidos, es decir, a la compañía norteamericana que era dueña después de medio Guatemala. Bueno, pero le expropió unas tierras. Pero Arbenz sí había propuesto a la reforma agraria, pieza clave de su programa, y entonces él trata de aplicar este programa apenas sube al gobierno. Eso es lo que resultaba intolerable para la United Fruits, y no tanto por lo que ocurría en Guatemala, sino por el mal ejemplo. No querían que el mal ejemplo cundiera. La United Fruit tenía pues prácticamente en todo Centroamérica, en el Caribe, en Colombia, tenía tierras. Y entonces, que la hicieran pagar impuestos en todos esos países no le convenía para nada. Y entonces montan este espectáculo, que es un espectáculo cuando lo ve uno a la distancia grotesco, de que Guatemala era un país completamente impregnado por la Unión Soviética. Bueno, hay que recordar que era la Guerra Fría, ¿no es cierto? Parecía que la Tercera Guerra Mundial estaba allí a las puertas, que en cualquier momento podían empezar a estallar armas atómicas. Entonces, había un clima muy especial en América Latina. Pero las consecuencias yo creo que fueron trágicas. Fue, digamos, una inyección de anti-norteamericanismo muy fuerte, que propició mucho la ilusión de las guerrillas, la idea de que imitando a Cuba se podía salir del subdesarrollo. Bueno, algo que a lo largo de 50 años prácticamente paralizó la democratización de América Latina
nos trajo pues violencias terribles de un extremo a otro del continente. Entonces, creo que la reivindicación de lo que intentó Arbenz es algo que no corresponde a los comunistas, a los socialistas, corresponde más bien a los demócratas, a quienes queremos una América Latina libre, democrática, que defienda la libertad, la legalidad. Es lo que él intentó realmente dentro de esos parámetros, pues hacer unas reformas muy profundas y convertir a Guatemala, que era un país completamente hundido, digamos, en el pasado, en un país moderno, ¿no? Usted reivindica esa reforma agraria de Arbenz, esas reformas que hizo en Guatemala, y tengo que preguntarle, porque usted es peruano, se acaban de cumplir 50 años del golpe del general Velasco, y bueno, él hizo una reforma agraria, ahora están presentando un documental sobre que mira, evalúa la reforma agraria de Velasco. ¿Cuál es su opinión 50 años después? Mire, yo creo que la reforma agraria de Velasco fue un desastre. Fue una reforma colectivista, fue una reforma que no quería impulsar la propiedad privada, sino creó granjas en las que puso al frente a funcionarios políticos, y por eso esa reforma agraria, que era tan ansiada, tan necesaria en el Perú, fracasó de manera contundente, y fueron los propios campesinos los que al final se levantaron contra la reforma agraria y privatizaron buena parte de las tierras colectivizadas por Velasco. Ese no fue el caso de Guatemala. La reforma agraria que Arbenz intenta es una reforma para promover la empresa privada, es decir, el capitalismo, y los 500,000 indígenas que recibieron tierras, de las tierras, digamos, no sembradas, ¿no? Las tierras que estaban abandonadas tanto por la United Fruit como por los latifundistas locales, se entregaron a los campesinos mediante un sistema que estimulaba la propiedad privada, el desarrollo individual, el desarrollo de un capitalismo agrario, que es lo que realmente él quería promover. Hombre, hubo excesos, ¿no? Hubo tomas de tierras, por ejemplo, a los que Arbenz y su gobierno se opusieron. Pero pues era muy difícil, digamos, sin una tradición democrática muy fuerte, que las leyes se respetaran estrictamente. Entonces, es verdad, hubo algunos abusos, hubo algunos excesos, pero de hecho el gobierno trató de mantener las reformas dentro de los límites que fijaba una reforma agraria que estaba en cierta forma muy inspirada en la única reforma agraria que se conoce como exitosa en el mundo, que es la de Taiwán. La reforma agraria de Taiwán es la que tuvo muchísimo éxito. Después las reformas agrarias prácticamente todas han fracasado. En México hubo una reforma agraria tan... Fíjense qué pasa en México hoy en día. Los campesinos son más pobres de lo que eran. En el Perú la reforma agraria de Velasco trajo bienestar a los campesinos. Los campesinos son tan pobres como eran antes de esa reforma Quienes agraria. hacen esa evaluación también de alguna manera dicen, bueno, pero finalmente cambió una estructura de poder que había casi virreinal. Acabó con el latifundismo. Es verdad, el latifundismo era una cosa anticuada, completamente pasadista, y había que acabar con el latifundismo. Pero no estimuló la empresa privada en el campo, que es lo que debió hacer. Es lo que debió hacer, es lo que se hizo en Taiwán, que es el único país donde la reforma agraria ha sido muy exitosa. Ha creado toda una agricultura muy moderna que ha enriquecido enormemente el desarrollo industrial de ese país, ¿no? El caso de la reforma agraria en el Perú, pues, no solamente fracasaron, sino que ha quedado como inconclusa, porque cuando la legalidad vuelve al Perú con Belaúnde, Belaúnde no se atreve a tocar el campo. No se atreve a tocar el campo para que no digan que él es un reaccionario, que está con los latifundistas. Y entonces el campo queda en una especie de imprecisión legal absoluta, donde son los propios campesinos los que privatizan las tierras muchas veces, imponen de hecho una situación que no se ha legalizado hasta ahora. Hasta ahora nadie quiere tocar ese tema porque es un tema espinoso,
pero el campo en el Perú no tiene, digamos, el desarrollo que debía haber tenido y sobre todo ser una fuente de trabajo, de prosperidad para el campesinado, que en el Perú sigue siendo el sector más pobre de la población, ¿no? Usted hablaba ahora de democracia, de los que queremos la democracia, y hablaba de unos reductos de autoritarismo que hay en América Latina, y todos sabemos a qué se refiere claramente al régimen venezolano. Yo no quiero hacer... A Venezuela, a Cuba, y me refiero también a otro que parece muy discreto, pero que es una dictadura de hecho, que es Nicaragua, ¿no? Sí. Entonces no quiero ser como los que se acercan a usted y le dicen que hay una historia muy buena para escribir, pero ¿no ha pensado escribir sobre Maduro, sobre Chávez? Sobre Maduro ficción, sobre Maduro y sobre Chávez he escrito muchos artículos, sí, porque creo que allí lo que había que hacer era atacar la dictadura. Sí. Desde el primer momento yo critiqué muchísimo a Chávez y vi venir lo que se venía, porque además como peruano pues tengo mucha experiencia en dictaduras militares, ¿no es verdad? Pero ¿no será que los dictadores de antes, los que son ficcionables, eran diferentes a estos de ahora? Pues, ¿cuál es la diferencia? Digamos, robaban menos que estos. Por ejemplo, Odría robó, pero Odría robó menos que Chávez. Chávez, Maduro y toda la pandilla que los rodea han robado millones de millones. Claro, no había tanto que robar en el Perú como en Venezuela, pero miren lo que han convertido a Venezuela, los ladrones que están alrededor de Maduro. Han convertido a Venezuela en un país donde más de 4 millones de personas prácticamente han sido expulsadas para no morirse de hambre. Están en Colombia, están en Ecuador, están en Brasil, están en el Perú. Qué tragedia la de Venezuela, un país potencialmente muy rico, que podría tener unos niveles de vida altísimos. Y miren qué han convertido el socialismo del siglo XXI a la pobre Venezuela, ¿no? Sí. En el Perú hay algún sector reducido, pero un sector ruidoso, que opina que Vizcarra es un dictador, que después de lo que hizo es bueno, esa es un una dictador tontería en la soberana. misma línea. ¿Dónde está? ¿Por qué sería un dictador Vizcarra? Ha cerrado un Congreso siguiendo rigurosamente la Constitución, después de haber perdido la confianza 2 veces, como señala la Constitución, y ha convocado inmediatamente elecciones para reemplazar el Parlamento clausurado. ¿Dónde está la dictadura? Del 20 y tantos de enero pues vamos a tener elecciones y va a haber un nuevo Parlamento. Ojalá los peruanos voten mejor, no voten un Parlamento tan mediocre, tan obtuso, de tantos pillos como el Parlamento que en buena hora le negó 2 veces la confianza a Vizcarra y permitió que lo cerraran, ¿no? En la presentación de su novela el lunes pasado acá en Madrid, usted dijo que el Parlamento el Congreso peruano estaba lleno de pillos y semianalfabetos. Es peor, ¿no es cierto? Yo creo que nunca, por lo menos en mis largos 83 años, yo no he visto un Parlamento que tuviera la mediocridad de este último Parlamento. Es que realmente el fujimorismo y el pequeño grupo de apristas representaban verdaderamente algo que daba vergüenza ajena, ¿no? Un Parlamento que realmente, y que pillos, pero muchos pillos. Está demostrado que muchos de esos parlamentarios tendrían procesos judiciales si no se hubieran amparado en la situación privilegiada que es la de un parlamentario peruano. No, yo creo que es una injusticia llamar a Vizcarra dictador, es un disparate que no tiene pies ni cabeza. Creo que la legalidad, felizmente en el Perú, a pesar de que hemos tenido, presidentes poco serios, digamos, ¿no? Espero que sean enjuiciados todos ellos y que, pues, si han delinquido, vayan a la cárcel, como Fujimori, que delinquió y está en la cárcel justamente pagando sus crímenes. Digamos, la legalidad se ha salvado de milagro en el Perú y yo creo que se ha salvado en gran parte gracias a un grupo de fiscales valientes, honrados, que se han atrevido por primera vez
desde que yo recuerde, a meter presos, a investigar, a sancionar a delincuentes, empresarios, políticos, funcionarios. Mire, son síntomas bastante positivos si uno lo que quiere es que el Perú se modernice, que tenga una democracia verdaderamente institucional, ¿no? Entonces, es verdad que, digamos, un parlamento debe ser la expresión de la voluntad de una sociedad, pero esta vez la voluntad de la sociedad fue lamentable, sin ninguna duda. Es que lo han criticado porque usted les dijo semianalfabetos y bueno, para ser congresista no se necesita tener estudios terminados. Sí, pero es preferible que vayan gentes alfabetas al Congreso, ¿no es cierto? Que tengan una cierta información sobre lo que ocurre en el mundo, sobre la vida, sobre el funcionamiento de una sociedad. Si van analfabetos, y peor todavía son los semianalfabetos, ¿no es cierto? Y así ha funcionado este Congreso. Hemos visto cosas verdaderamente vergonzosas y en realidad, ¿qué pretendían? ¿Qué querían? La venganza contra Kuczynski por haberle ganado las elecciones a Keiko Fujimori, o querían guardarse las espaldas. Muchos de ellos querían guardarse las espaldas, simplemente querían gozar de esa indemnidad de la que están rodeados los parlamentarios y sobre todo no permitir gobernar, ¿no es verdad? No permitieron que se gobernara y el Perú ha estado paralizado durante muchos años por culpa de este Congreso. Sí, ahora llama la atención que hayan reaccionado más por lo de semianalfabetos que por lo de pillos. ¿Por qué habrá que decirles analfabetos entonces? Que probablemente está mucho más cerca de la verdad. Semianalfabetos ya es una cierta categoría que buena parte de esos parlamentarios no merecen tener, ¿no? También en ese segmento de la opinión hay quienes dicen, bueno, está bien que Vargas Llosa apoye a Vizcarra porque todos a los que él apoyaba han terminado mal y no les falta razón, digamos, Toledo está preso, acaba de ser trasladado de prisión, Humala está con un pie en la cárcel, Kuczynski está detenido en su casa. Mire, yo los he apoyado a ellos en un momento dado en que no se podía presumir siquiera que robarían o que serían acusados de ladrones. ¿No? Digamos, yo creo que en arte, en literatura se puede escoger lo mejor. En política no, en política hay que escoger el mal menor muchas veces, ¿no? Entonces, entre Keiko Fujimori y Kuczynski, pues yo preferí Kuczynski. Yo conocía mucho a Kuczynski, nunca en la vida, yo creo que Kuczynski era una de las personas mejor formadas, más capacitadas, y creí que iba a ser un gran presidente del Perú. Me equivoqué garrafalmente porque creo que fue un desastre Kuczynski, pero nunca hubiera imaginado que Kuczynski podía ser deshonesto, ¿no? Nunca me hubiera podido imaginar. Entonces las acusaciones de que estuvo recibiendo, digamos, dinero de Odebrecht, es algo que a mí me ha desconcertado, me ha sorprendido muchísimo y espero que haya un juicio justo en el que él pueda demostrar su entereza, su limpieza, lo espero, ¿no? Ahora, en el caso de Humala, la primera candidatura de Humala, yo lo critiqué muchísimo por su vinculación con Chávez. Y tapándome la nariz, voté por Alan García. Tapándome la nariz y pedí a los peruanos que tapándose la nariz votaran por Alan García porque me parecía el mal menor frente a ese Humala. Ahora, en la segunda candidatura de Humala, cuando él fue elegido, Humala hizo una serie de concesiones democráticas que luego cumplió. Él cumplió. Él no nacionalizó ninguna empresa, él respetó la Constitución, respetó la legalidad, respetó la libertad de prensa. Bueno, eso es lo que nos prometió a quienes decidimos apoyarlo. Y la verdad es que, bueno, ha habido corrupción en buena hora, entonces que sea juzgado y si se lo encuentra culpable, pues que vaya a la cárcel. Me parece muy bien, yo creo que los delincuentes deben ir a la cárcel. Entonces, en política me he equivocado, pues me he equivocado muchas veces políticamente, pero nunca por
intereses bastardos, nunca por intereses bastardos, siempre pensando en qué era lo mejor para el Perú o qué era lo menos malo para el Perú, ¿no? Hubo un momento en que se habló de la posibilidad de que la primera dama de entonces, Nadine Heredia, se lanzara y usted dijo, no, aguanta un poquito, que sea para el siguiente periodo. ¿Todavía ve que eventualmente Nadine Heredia tiene algún futuro? Yo creo que ellos están completamente perdidos políticamente. Yo creo que se han desprestigiado muchísimo. Espero que puedan responder, ¿no?, a estas acusaciones que pesan sobre ellos. Por lo menos se han quedado en el Perú, a diferencia de Toledo, que ha huido, con lo que se confesaba culpable de los robos. Ellos se han quedado en el Perú, están dispuestos a enfrentar el juicio. Pues vamos a ver si es verdad las acusaciones contra ellos, si se demuestran, o si realmente son acusaciones infundadas, que no tienen una base, ¿no? Vamos a ver, creo que ahora se han puesto las cosas en el Perú de tal manera que hay esperanzas de que venga un juicio que sea verdaderamente genuino contra lo que están acusados de malos manejos o de haber recibido pues coimas de las empresas brasileñas. En fin, mi impresión es que haciendo el balance, las cosas en el Perú no están mal, están para mejor, ¿no? ¿Ha hablado usted con el presidente Vizcarra recientemente? No, para nada. No es usted. Lo he visto una sola vez en mi vida al presidente Vizcarra aquí en Madrid cuando vino y hablamos única y exclusivamente del Congreso de la Lengua en Arequipa, que yo favorecí, estimulé muchísimo y afortunadamente él apoyó también. En las últimas horas el presidente Vizcarra ha dicho que Pedro Lachea es un usurpador, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, está usurpando funciones al presentarse como presidente del Congreso, y 2 horas después el procurador de la presidencia del Consejo de Ministros lo denunció por usurpación de funciones. Entonces, hay quienes opinan, como el editorial del Comercio de hoy, que él no quiere que el Tribunal Constitucional... No quisiera entrar en esos detalles que desconozco, yo no sigo pues realmente... día a día, hora a hora, minuto a minuto lo que ocurre en el Perú. Estoy muy lejos. Entonces, preferiría que habláramos o de una manera muy general sobre el Perú, que no tengo ningún inconveniente, pero no en detalles que yo desconozco, ¿no? Entiendo, pero ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse sobre lo que hizo el presidente Vizcarra? No sé si debería pronunciarse, pero creo que si se pronuncia el Tribunal Constitucional es un tribunal bastante respetable. Es un tribunal que hasta ahora ha funcionado con bastante respetabilidad y entonces... Si se pronuncia, esperemos que lo haga dentro de esa tradición, ¿no? Hace un momento hablaba sobre las elecciones de enero. Y en las elecciones de enero, número 1, todo indica, podrán presentarse los actuales congresistas, los congresistas disueltos. Y número 2, hay quienes dicen, como por ejemplo un congresista fujimorista, que bueno, no sale a cuenta hacer una campaña para solo un año. ¿Usted cree que puede salir un mejor Congreso en estas elecciones de enero? Pues yo lo espero. Espero que los peruanos tengan un poco más de lucidez de la que tuvieron cuando eligieron este Congreso anterior y que nos lleven gente que sea más presentable, que es gente impresentable, que con algunas excepciones, algunas admirables, efectivamente, pero muy poquitas, ¿no? Ese Congreso impresentable que eligieron la vez pasada. Realmente un Congreso que daba vergüenza ajena, ¿no? Porque yo, le repito, en la larga vida que yo tengo, yo nunca he visto un Congreso que fuera tan absolutamente bochornoso como este Congreso. Algunos opinólogos que lo critican opinólogos. Opinólogos, ¿Esa palabra es el existe? término que se han inventado para referirse a estos ¿Qué palabra más fea? analistas políticos empíricos del Perú. Incluso los que no lo aprecian a usted le reconocen su gran talento literario, los alfabetizados. ¿Eso por lo menos lo tranquiliza? No, los semianalfabetos también algunos me admiran. Usted no es un escritor que se vaya a retirar. De hecho, hemos hablado sobre eso en el pasado. No haría unas memorias como permiso para retirarme.
¿Está ya escribiendo? Porque los lectores somos No, así, no estoy, exigimos ahora de inmediato nueva novela. No puedo escribir porque la novela acaba de salir y entonces estoy metido en este vértigo que es siempre la salida de un libro, con entrevistas, con viajes, con ferias de libro. Así que por lo menos unas cuantas semanas voy a estar dedicado a lo que es la promoción de la novela. En lo que yo no creo mucho, pero los editores sí creen que es muy importante que el autor se implique, que participe en las presentaciones públicas. Así que pues no hay remedio, hay que resignarse y hacerlo. Hay Festival Arequipa, estuvo usted y buena parte del evento giró alrededor de su presencia. Ahora en julio le dedicaron la Feria del Libro al universo Vargas Llosa. ¿Cómo se siente usted hoy con el Perú? ¿Cómo se siente Pues mire, fue muy bonito lo de la feria, la Feria del Libro, realmente. Yo quedé muy emocionado por la presencia, sobre todo de tanta gente joven en las presentaciones que hubo. Y además quedé muy conmovido con algunos de los paneles que hicieron, contando mi vida, contando la trayectoria de toda mi obra. Me sorprendió muchísimo, realmente el trabajo. Creo que fue la Universidad Católica la que había preparado esos paneles. Y realmente resultó para mí muy, muy conmovedor ver sintetizada, así con tanta precisión y con tanta elegancia, con tanta gracia, lo que ha sido pues mi trabajo de escritor. Cuando uno está metido en ese trabajo, uno no tiene perspectiva, hasta que lo vi allí esbozada en todos esos grandes carteles, había esos cuartitos además, uno que reproducía mi biblioteca. La biblioteca, lindo, sí, con unos espejos era abajo. Pero muy bonito, un trabajo precioso. Fue muy conmovedor, fue un homenaje que yo no me esperaba y que me dejó realmente muy, muy sentido, sí. ¿Está reconciliado con el Perú? Bueno, a medias. Con el Perú no se puede reconciliar uno del todo. Siempre hay problemas que van a surgir. Pero bueno, pues ya es una costumbre, ya es una vieja costumbre. Mi esperanza es que el Perú siga para mejor. Yo creo que está mejor ahora. Digamos, económicamente ha funcionado bastante bien. Es uno de los países que mejor funciona en América Latina. Han crecido las clases medias, la pobreza se ha reducido, no ha acabado, pero se ha reducido considerablemente. Ahora lo que necesitamos es tener instituciones democráticas que funcionen. No volver a tener parlamentos como este vergonzoso, ¿no es cierto?, del que acabamos de librarnos. Y ojalá las costumbres democráticas pues vayan prendiendo en la población peruana y sean una realidad que nos permita ser por fin un país moderno, civilizado, justo, ¿no?, que funcione con legalidad y con libertad. Y que no sean más tiempos recios. Muchas gracias, maestro. Pues nada, muchas gracias y gracias por venir hasta Madrid.